Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Qué alegría estar en esta semana número 99. Estamos hablando un poco bajito porque mi hijo menor, el Matías, está durmiendo detrás de ese muro, así que hay veces que se transmite así. Te doy las gracias por estar en vivo y las gracias también si es que estás viendo la repetición, sea cual sea el caso. Yo agradezco, o sea, siempre uno ingresa y hay una cantidad de personas esperando, importante, unos likes. Gracias en verdad por ser parte de este directo. Tenemos acá una dupla argentina, Matías Resi, ¿cómo está ahí? Y Alejandro Ortiz, desde el otro lado de la cordillera. Está Jonatín25, ¿cómo está ahí? ¿Quién almuerza hasta ahora? Pregunta Agustín Campos. Bueno, son las 3 de la tarde en Chile y bueno, hay diferentes horarios donde nos encontramos. Yo hoy almorcé ya. Cuéntenme qué almorzaron. ¿Cómo está ahí Agustín? Matías ahí saludando también en el chat. Está Eric Alexis también conectado. Pregunta Jorge Andrés, Ventimilla Zarango. Profe, tengo 3 iPad Air 1 con procesador A7. Ah, qué bueno que me digan los procesadores del iPad porque a veces uno no se acuerda de los iPads, no me los sé los procesadores. Con 1255 funciona normal, pero cuando le instalo Alstor a los tres se crashean y no me permite abrir la aplicación para firmar e instalar Uncover. Puedes probar con SiteLowly y refirmar la aplicación de Uncover con Reprovision. Esa es una opción. No sé si Alstor funciona en iOS 12, no recuerdo tan atrás. Pero SiteLowly es otra alternativa para instalar el jailbreak. Y si quieres, bueno, si Alstor te ha estado funcionando, hay veces que se pone medio loco y lo que yo hice la última vez, que ni siquiera me estaba instalando el dispositivo, instalando Alstor en el dispositivo, lo que hice Jorge Andrés fue un trabajo que no es nada agradable, pero después de eso es casi seguro que te va a funcionar, que es desinstalar todo. Desinstalé iTunes, desinstalé iCloud para Windows, limpié con iCleaner, reinicié el computador, entré a la página de Apple, descargué no desde la tienda de Microsoft otra vez la última versión de iTunes, otra vez la última versión de iCloud para Windows y después de eso funcionó. No me sirvió reinstalar encima iTunes o reinstalar la última versión de iCloud, pese que ya estaban en la última. Tuve que hacer aquello y ya funcionó. Así que es bastante loco, lo sé, pero funciona. Cristian Cedeño, felicidades por la compra del nuevo iPhone, profe, es un buen dispositivo, sí, gracias a Dios se pudo dar el tema. ¿Por qué llega a esta altura? Llega por dos motivos. Primero, gracias a Dios tengo paciencia, Cristian, entonces no me vuelve loco tener el dispositivo apenas sale. O sea, vengo de un iPhone 10, imagínate, esperando todos estos años, más de 4 años. Entonces, lo primero, no me vuelve loco tener el dispositivo y los segundos son demasiado caros en Chile. En Estados Unidos, que lo pude traer de Miami, una amiga de mi esposa andaba por allá y es ridículamente más barato. O sea, con solo decirle que me costó $600 más baratos que en Chile. Escuche, $600 más barato. Entonces era demasiado dinero. Y esos $600 estoy viendo qué hacer. Estoy pensando en un reloj o la renta, el arriendo de la casa donde vivimos. Entonces, eso es lo otro. También me demoro porque cuando son cosas muy caras me cuesta comprarlas. Uno piensa en la familia, qué podría yo hacer con ese dinero, así que cosas especiales, pero ya llegó, ya vamos a hablar de aquello con más calma. Eric Alexis, hey, ¿tendré posibilidades en iOS 15.2.1? Nunca he hecho el jailbreak. Sí, Eric, vas a tenerlo. La idea es que no actualices a 15.3. Si uno quiere hacer el jailbreak, tiene que saber que tiene que esperar en la versión más baja de iOS posible. Así que ya no actualices más y sé paciente, por favor. Eso es lo otro. Hey, son 60 personas, 30 likes. Gracias a todos por estar acá. Raúl Prieto, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué duda estuviste preguntando? Pregunta para los presentes. Mira el usuario, se llama Gusano.
Hay riesgo al momento de hacer el jailbreak. Mira, gusano, me suena raro, parece como un insulto. Y la respuesta a riesgo no hay en verdad. Yo vengo haciendo el jailbreak desde iOS 4 hasta iOS 14, son 10 años y nunca he tenido problema con mi información privada, con mis cuentas bancarias, mis contraseñas, mis correos, está todo siempre seguro. Así que no hay de qué preocuparse, no pierdes tampoco la garantía con el dispositivo, no lo afecta, el jailbreak no es ilegal, así que está todo bien. Diego Dramer hasta Bogotá, ¿cómo está ahí? Está Jack Ints, ¿qué es lo que pasa? Te costó lo que cuesta un seminuevo, así es. Así que, ¿cómo un seminuevo? No entendí, Alejandro. Un seminuevo. Ah, ya, como si, un seminuevo. Ya entendí, Alejandro. Saludos cordiales. Tengo un iPad Air 2 que me lo vendieron de segunda mano. ¿Y qué es lo que pasa, Jack? Oigan, entonces ya salió el jailbreak o no. Steven Montaño todavía no sale, nos estamos preparando. Yo les dije la semana pasada que cuando llegase el teléfono le iba a hacer en directo para ver qué versión de iOS tiene. No me aguanté con el número de serie que trae acá atrás. Hay un tweak que se llama serial, pero no funciona el tweak porque el tweak necesita un número de serie que tenga 12 dígitos. Y estos teléfonos traen 10 dígitos. Entonces, no, colocaba los 10 y mandaba error. Ay, está bloqueado con otro usuario. Entonces, devuélvelo, devuélvelo. Jack, yo sé que esa iPad te salió barata, pero vas a tener ese problema toda la vida que el teléfono esté, que la tablet esté contigo. Así que Jack, anda a regresar ese tablet, o que la persona te dé la contraseña y si no, pídele que te regrese el dinero porque Jack, te lo prometo, con la mano en el corazón, vas a tener problemas con ese tablet toda la vida que esté contigo. O sea, es que no puedo, es que el resto son más caras, es que ahórralo un poco más. Tengo que cortarme el pelo, pero muy urgente. Lucap, bueno, ay, Rubén, no conocía esa. Vamos a averiguarla. ¿A dónde lo puedo llevar? Estoy en Chile. Es que de partida, si está en iOS 15 la tablet, tampoco la va a poder desbloquear porque, aunque no sé cómo funciona con las tablets. Bueno, igual en la pantalla de hola te va a pedir el usuario y la contraseña. Ponla a la venta nomás, diría yo. Trata de venderla al mismo precio que tú la compraste. Si le puedes sacar un poco más, no sería malo. Pero deshazte de ella, en serio. Hola, profe, ¿cómo estás? Saludos desde Santiago también para Sunotech. Gracias por estar conectado acá. Hola, profe, estoy desde México. Muy buenos videos. Gracias, Juan Gerardo Gómez Flores. Agradezco tus palabras. Ya estamos volviendo poco a poco a la rutina de los videos. Ya estamos en casa. Sigo de vacaciones. Febrero todavía es un mes en la cual no hay clases en los colegios, en las escuelas en Chile. Así que eh, eso. ¿Qué es lo que dice Alejandro? Lo siento mucho por tu tablet, por tu iPad. No hay nada que hacer con ese iPad. Si acaso vende la parapieza, no, y va a parapieza sí que se devalúa mucho más. Pierde mucho más su valor. Quítatela de encima. Si es venderla, mejor. Vende la visa que está bloqueada con iCloud y que la compraste de segunda mano y que tú no tienes la contraseña. Profe, ¿qué iOS le tocó? Matías, lo vamos a descubrir ahora. Lo vamos a descubrir. Eh, bueno, el teléfono te llama la atención por lo grande que es. Es la versión Max. Y bueno, es bonito. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, me gusta este diseño. Mi iPhone favorito es o sea, el diseño es el del 5S. Entonces, se parece, esto que brillo que le colocaron acá está muy bien. Lleva conmigo 2 días. Ni se imagina lo que significa tener apagado este maquinón 2 días. Ya le puse una lámina de vidrio, tengo ya la funda para colocarle. Y no se imaginan lo que es tener que tenerlo guardado sin poder ocuparlo. Es una locura. Es una locura. ¿Ya? Vamos a ver con qué iOS viene para poder estar esperando el jailbreak. No creo que venga con 15.3, eso sí. El teléfono viene de Miami, así que eh, yo creo que está con un 15.2 o un 15.1. No creo que 15.0, no creo que tanto tiempo guardado un teléfono. En Estados Unidos se agotaron todos los teléfonos al principio y venían ya con 15.0. Así que vamos a ver. Es el 13, Adrián. Es el 13 Pro Max.
Jonatín dice, ¿por qué Ancover no se me instala en mi iPhone 6? Bueno, a lo mejor está ocupando las tiendas online, estos que son gratuitos y deben estar revocados sus certificados. Profe, sigo en iOS 14.6, en una 14, sí, Francis Joel. Ayer estábamos grabando el podcast con Rubano, que anda acá en el chat, con Rubén de España, y resulta que hablábamos que si en iOS 14.6 el iPhone, perdón, el jailbreak está complicado para algunos dispositivos como lo A14, o sea, si está difícil en iOS 14 para tu equipo, en iOS 15 está peor. Así que ni te muevas. Ey, Olmué, yo pasé por Olmué un par de veces. Bueno, mis papás viven en Quilpué y Olmué queda relativamente cerca, podría decirse. Linda tierra, me gustó. DJ Juan RD, profe, una pequeña pregunta. ¿Hay algún método que se pueda usar para entrar en la memoria externa de mi iPhone desde una PC sin necesidad del jailbreak? O sea, ¿se puede ver los archivos o modificar? No, 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 no. O sea, puedes ingresar, puedes conectarlo. Windows va a reconocer la carpeta de las fotos. Otros programas te van a llevar a la carpeta de, no sé, de los documentos, lo que guarda dentro de la aplicación de archivos, pero de ahí más allá, no. No, o sea, eso ya es el jailbreak. El jailbreak ya es quitar todo aquello y ver las carpetas ocultas, por decirlo de una manera. Profe, en iOS 15.1.1 funciona. Víctor VF, esa es una muy buena versión de iOS. ¿De acuerdo? Así que aguarda ahí nada más. Adrián Barrientos, felicidades, profe. Me imagino su emoción. Yo no quise cambiar del 12 al 13 Pro Max. Sí, no, habían algunos que me decían, Adrián, espérate al 14, pero es que yo vengo de un iPhone 10 y yo todos los iPhone que he tenido, que yo uso a diario, vienen de Estados Unidos porque en Chile son demasiado caros. Y ahora vi una persona que venía, entonces era la oportunidad de tenerlo, porque ya habían pasado 4 años con el otro teléfono, el iPhone 10 pasa ahora a mi esposa y el que tiene mi esposa, que es un iPhone 7 Plus, entra al canal, entra como dispositivo de prueba. O sea, voy a seguir con jailbreak en otros dispositivos, pero lamentablemente en mi dispositivo diario no va a haber jailbreak. Entonces le voy a poner la funda así porque ya me da cosa. Lo que me gustó de la funda que trae acá también para proteger la cámara, porque el sistema de cámaras es, o sea, tienes que verlo en persona. Cuando lo ves en persona se ve pero grande en las cámaras. Así que lo voy a poner acá en su funda porque me da esta cosa tenerlo así suelto. Así que ya ahí está, ya ahí está. Me quedo más tranquilo, si está protegido. ¿Cómo está Ricardo Sánchez Martínez? Gracias por estar acá. ¿Qué es lo que me dice Harvey García del 10 al 13? ¿Es un cambio que vale la pena? Creo que sí, o sea, imagínate de un procesador a 11 saltar a una 15. Es saltar 4 años. Así que vamos a ver cómo se siente. Sin duda la experiencia va a ser buena. No tan buena porque no tiene jailbreak y bueno, y vamos a ver qué versión de iOS trae para ver en cuánto tiempo me va a tocar esperar. Y creo que me gusta hacerlo de esa manera. Me gusta también esperar el jailbreak contigo. A lo mejor tú no tienes jailbreak ahora y me gusta esperar el jailbreak así porque claro, yo tengo, uno dirá, iPhone 10 tengo jailbreak y tú no tienes jailbreak a lo mejor. Entonces esperemos el jailbreak juntos. Así va a ser esta nueva odisea. No, Memo, todavía no hay jailbreak para el iPhone 12, aún no. Activo, profe, desde RD. Dale, Samuel Alcántara, gracias por estar acá. Comunidad jailbreak, mira el usuario. Saludo, profe, desde El Salvador. Gracias por estar acá. Está Skyper, YouTube. Ya salió 15.2. El jailbreak ahí no. Pero lo que sí es importante, estuve viendo que 15.2, la beta 2 se sigue firmando. Eso quiere decir que si están, y esto es un llamado obligatorio, si estás en iOS 15.3 o 15.4 e incluso, en 15.2.1 puedes bajar a 15.2 beta 2 y esperar ahí el jailbreak. Fue otro de los temas de conversación del podcast, no se los vayan a perder. Ayer estuvimos con Rubano grabando una diferencia horaria porque él es de España, pero eso no impidió tener que, yo le mando 3 preguntas, 3 temas a tratar, pero hablamos de muchísimas cosas. O sea, el podcast de ayer me gustó, uno de esos que uno, como siempre, uno queda contento, gratuito, no, contento y satisfecho de aquella charla, así que ya empecé a editarla, Rubén,
Hoy día voy a terminar de hacerlo para que tengan este video ya mañana, como cada domingo. Semana 99, imagínate, 99 semanas consecutivas. Es mucho tiempo acá transmitiendo. Profe, buenas tardes. ¿Usted cree que en el futuro se puede hacer el jailbreak en un iPad Pro con M1 chip? Sí, José Álvarez. Yo creo que sí va a ser posible. Hay que simplemente, como en cada caso, estar ahí aguardando, esperando. Rubén Alfaro, saludos también a ti para España. Hey Rubén, tú me dijiste que vive en Barcelona. Ayer vi una imagen aérea de Barcelona. No sé de qué sector de Barcelona será. Se veía hay una catedral, ¿cierto? Me imagino que es bien grande, bonita, pero mostraban todas las calles que estaban alrededor, las casas, cómo estaban distribuidas y eran como puros cuadrados muy bien ordenados. Cada cuadra era increíble, qué lindo, o sea, un diseño arquitectónico. Me dieron ganas de visitar Barcelona solo para volar en avión y poder verla desde arriba. Se ve pero espectacular. ¿Cómo estáis, Noé Moki? ¿Está enfermo? Ya escuché que tiene tos. Bueno, primero estoy hablando bajito porque está mi hijo al otro lado del muro durmiendo y tengo un poco de tos, ando un poco ahogado. Venimos saliendo del COVID, nos contagiamos en la familia. Gracias a Dios, al parecer los días más difíciles ya pasaron, Noé, y ando con un poco de tos. Bueno, yo soy asmático, entonces es como natural que después de un resfriado algo así me quede, pero gracias al Señor y a las oraciones de los hermanos en la iglesia, que qué bueno es tener a la familia de la fe. Estamos bien, los niños están bien, mi esposa igual, así que toda esta semana ha sido en casa. En Chile ya como que las autoridades no están pendientes en el sentido de quién se enfermó, con quién se contagió, con quién estaba antes, se tienen que quedar en la casa, te van a controlar a la casa. Ya no, todo es voluntario y nosotros lo hicimos, nos quedamos en casa de manera voluntaria. Y eso. Pero bien, con un buen ánimo en realidad, gracias a Dios, todo bien, solo a él. La Rambla, lindos recuerdos de Barcelona, increíble. Sí, el sitio de los cuadrados se llama el Example. Example, buen sitio, vale la pena visitarlo, es muy bello. Increíble cómo algunos lugares en este planeta son tan lindos. Bueno, ahora conocemos esto del internet para poder estarlos viendo. Antes te los contaban o veías una foto, pero muy bien. Aunque yo creo que todas las fotografías y los videos no le hacen justicia a lo lindo que es algunos lugares. Gracias, Samuel, por tus buenos deseos. Gracias a Dios estamos bien. Anthony Zárate, profe, buen día. Tengo un iPad 6 en 14.8.1. Tengo jailbreak con Checkra1. No me sé el procesador de tu iPad, Anthony. Averigua cuál es el procesador que tiene. Pero si es un procesador A11 o inferior, es una 11, A10, A9, A8, le puedes hacer el jailbreak. ¿Ya? Lo que pasa es que Apple le cambió los nombres a los iPad y a veces iPad normal, a veces no, a veces un Pro, Pro de este año, Pro de este otro. Quitaron la numeración, el orden, como lo llevan al menos con los teléfonos. Entonces, ahí está lo complicado. Si te gusta la playa, es mejor Málaga. Yo creo que recorrer todos los lugares posibles. Es una 10 como un iPhone 7, dice Anthony Zárate, entonces sí tiene Checkra1. Profe, ¿dónde encuentro el link para 15.2 beta 2? Ay, lo voy a añadir a la descripción de este video porque solamente puse los enlaces. Es ipsw.dev, dev de developer. Ya, te lo añado, pero de inmediato, en este mismo segundo, lo estoy colocando. Si estás acá, descarga el instalador desde ipsw.dev. Listo, ya añadí el enlace acá a la descripción. Uno entra a esa página ipsw.dev y te aparece de inmediato, bueno, qué dispositivo tienes y es 15.2, ¿ya? 15.2 y es sumamente sencillo. Pucha, no estoy desde el teléfono, no estoy desde el... Mira, yo te muestro ahora. Ya, esta es la página, ¿ya? ¿Dónde se puede ver? No, pues entré a la ipsw.me. Es punto dev. Pero deja bajar esto para verlo en el monitor que está acá atrás. Esta es. Esa es la página. ipsw.dev, ¿ya? Y una vez que entres a esta página, tienes que bajar, bueno, si es un iPhone, seleccionas el iPhone y
Acá tienes que buscar cuál es tu iPhone. ¿Ya? Supongamos que es un iPhone, no sé, un iPhone 11. ¿Ya? Y ahí está. Entonces tienes que buscar el de 15.2, pinchar ahí, y ahí está. 15.2 beta 2, y este es el archivo que tienes que descargar. Pesa como 5 gigas. Y luego vas con iTunes o con iMazing, 3U Tools. Hay un montón de programas que te lo instalan, ¿vale? Así que eso es lo que hay que hacer. Pero solamente si estás en iOS 15.3 y 15.4. Los que están en 15.2.1 yo no lo haría. Lo que sí van a tener que convivir con un molesto mensaje que dice estás en una beta y tienes que apretar OK. Pero una vez que salga el jailbreak hay un tweak para quitar ese mensaje, ¿ya? Pero tienen que aguardar ahí nada más. Profe, ¿cuándo sale el jailbreak para 15.1? Es una buena pregunta lo del jailbreak para 15.1.1 hacia abajo. Yo creo que febrero es un mes decisivo donde vamos a tener una liberación de una vulnerabilidad importante para poder estar realizando el jailbreak y de ahí en adelante vamos a ver si es que se puede o no. Febrero esperemos que sea el mes. Marzo podría ser una posibilidad, pero ya si pasa marzo y llegamos a abril, ya entraría a preocuparme. ¿Ya? ¿Cómo estáis, Marius Tex? Ahí conectado. Gonzalo Felipe Ahumada. ¿Cómo va, Gonzalo? ¿Qué pasó con las aplicaciones? ¿Lograste solucionar aquello? Felicidades por el maquinón. Ahí está, pude solucionar mi problema finalmente volviendo a Uncover.cl. Déjale, ahí está la cuestión. Me alegro. Entonces, complicado tener que echarle la culpa a Uncover, ¿cierto, Gonzalo? Pero hay veces que es así. Me alegro que todo haya vuelto a la normalidad. Así que si llega a aparecer un Uncover, no sé, pues el 803 o un 8.1, ahí podrías probarlo, si no, bajas nuevamente a la 7.0. Pero Gonzalo, la 7.0 es la última de las 7, porque es la primera de las 7. A ver, yo creo que también te sirve 702, por ejemplo, que soluciona un problema con iMessage 702. Mm, prueba la 702. Lo bueno es que puedes instalar la 702 y presionar en el botón de jailbreak y lo hace otra vez. No hay que eliminar el jailbreak, así que yo subiría a 702, que es la última antes de 8.0. ¿Algún tweak para ver la información de las fotos en 14.3? Sí hay. Sí hay. Metadata, metafoto. Oh, si alguien se lo sabe, a ver, metadata, foto, tweak. Tweak que permita editar. Pero sí hay. Si alguien se sabe el nombre del tweak, por favor. Eh, Mira, hay aplicaciones del App Store que también te lo muestran. No solamente un tweak. Coloqué metadata. Sí. Campi, hay uno que se llama. No, tendría que. No parece que lo edita, pero no, si lo de las metadatas te lo aparecen con aplicaciones del App Store incluso. Si compro un 10S Max, viene con iOS 12, ¿podría subirlo a 14.8? Es imposible, AKM ya no se puede subir a 14.8. Tendrías que subirlo a 15.1 con el perfil, sería eso. Pero si ya está en iOS 12, ya tienes jailbreak al menos. Pero una versión de iOS un poco más antigua. Yo lo compraría y lo guardaría, o sea, lo usaría en iOS 12 nomás. Total, con tweaks no vas a extrañar en realidad muchas cosas. El tema habría que ver si los tweaks son compatibles con iOS 12, que es una versión un poco más antigua. Ahí Mario Tech respondiendo en el chat, gracias. ¿Qué es lo que dice Chiquillo Melilla? ¿Usted me recomienda cuando salga el jailbreak de 15.1 hacerle el jailbreak? Sí. Claro, o sea, si sale el jailbreak, a darle. No logro descargar los SHSH de la página shsh.host. Creo que estaba con problemas esa página. Hay que esperar una actualización por mientras utilizar TS Saver o el programa de Blob Saver, que es muy bueno. Profe, ¿hasta qué versión llega el jailbreak? Que ando un poco perdido. Gracias por su ayuda. Mira, Robert, actualmente el jailbreak está hasta iOS 14 nada más. Con CheckRain está hasta 14.8.1, dando soporte desde... Ahí estoy respondiendo, Héctor, que esa a tu pregunta. Entró Fernando. Hello, Fernando. Em,
Se me vienen tantas cosas a la mente. Con CheckRain puedes hacerlo. Mira, voy a dejar, tengo una tabla yo para estas tablas que voy actualizando. Déjeme ver si la puedo sacar desde el Facebook que tengo, porque en el Facebook la tengo fija, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver la versión de iOS, el, eso, o mejor, más fácil, entren a mi Facebook, el enlace está acá en la descripción, y la primera publicación que está fijada es qué jailbreak puedo hacer, en cuál dispositivo, está todo ahí. Porque acá la puedo, no, más encima no me deja compartir y pegar el enlace. Y si le doy a insertar, mm, no, porque manda los plugins. A ver, configuración avanzada, si puedo sacar el enlace de la, URL de la publicación. A ver, y si la pego afuera, ahí está. No, pero manda a publicaciones. Nos manda un, a ver, lo voy a colocar igual. Lo voy a colocar como número, con signo de pregunta. ¿Le puedo hacer el jailbreak? No puedo hacer el jailbreak hoy. Así. Puedo hacer el jailbreak hoy. Ya. Deja que le voy a colocar el icono de un calendario. Ya. Ahí añadí la publicación para que vean qué jailbreak está disponible hoy, en qué dispositivos y en qué versiones de iOS. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está hablando Memo? Capo, hola profe, buenas tardes, acá presente, escuchándolo. Gracias, Capo, por estar acá. Vamos llegando al minuto 30, vamos encendiendo ya el dispositivo, ya no me aguanto, quiero ocuparlo. Está bien tener paciencia, pero tenerlo acá en la casa, guardado el teléfono 2 días, ¡ah! Te desespera. Un poquito, pero me sirve para trabajar la paciencia. A horas del unboxing, a unos minutos diría yo, lo que me sorprendió, bueno, eh, que se pudo traer en la caja. A veces que la aduana de Chile te obliga o sea, no te obliga, pero es mejor botar la caja y traer el teléfono suelto en la maleta y el cable también. Vienen sin cargador, ustedes saben, pero no creo que le vaya a comprar el cargador. Lo voy a seguir cargando con los cargadores que tengo nomás. Total, el cable se guarda acá nuevecito y después cuando se venda, si es que se vende algún día, a la persona le va a gustar tener el cable original y nuevo ahí sellado. Así que no creo que lo ocupe. Lo otro de la carga es más lenta, pero yo los cargo en la noche mientras duermo, entonces no me, no me mata en realidad tener una carga rápida. Sé que es genial y todo durante el día cuando me atrase y lo necesite, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hola, profe, un saludo desde España. ¿Me podría decir el nombre del tweet que quita el molesto mensaje de la actualización beta? No, no beta alert. Así hay mucho. O puedes colocar en Google remove beta alert jailbreak. Remove de remover, de quitar. Hay muchos. Espero que venga en una versión vieja. Yo también. O sea, yo creo que lo peor que puede pasar con el teléfono es que llegue en 15.3. Y ahí lo bajaría de versión. O sea, me pongo a hacer el video cómo bajarlo a 15.2 beta 2. Huiría de inmediato. Si yo estoy en 15.3, huyo de esa versión. Pero oye, ¿y cuándo apareció 15.3? ¿Cuándo es la fecha de publicación de 15.3? Ahora sí me entró el temor. Ahora sí se detuvo mi corazón. 15.3 salió el 26 de enero. No, no creo. No creo, porque el teléfono es de la semana pasada. Es del 31 de enero. No creo que, no, 15.3 lo dudo. Mira, si llega a aparecer en 15.3, no, ahí sí que ya, no, ni siquiera es una posibilidad, o sea, es muy poco probable. Profe, he visto videos que dicen que habrá jailbreak, que no habrá jailbreak para 15.2, de hecho, están apareciendo, cuando apareció 15.3, aparecieron las vulnerabilidades de 15.2. Lo mejor que le podría pasar a mi dispositivo es estar en 15.1.1. Eso es lo mejor. Eso sería, pero mi sueño hecho realidad. 15.1.1. Vamos a ver. Si no, hay que esperar nomás, repito. Yo voy a vivir esta experiencia con ustedes, es esperando el jailbreak con el profe. Así, tal cual. ¿Ya?
Ya hay jailbreak para 15.1, no hay ningún jailbreak en iOS 15. Ya, que comience la fiesta, por favor. Le vamos a dar al encendido, ya estamos en el minuto 30. Ya, hay que configurarlo, hay que ver con qué viene. Ya me está entrando el nervio. Tengo un iPod 5. ¿Cómo puedo hacer para saltar el iCloud o cambiarlo? Churra, un iPod 5, qué antiguo. No sé. Ah, ya encendió ya. Oh, qué inteligente. Hoy me acaba de saltar un mensaje en este teléfono que estoy transmitiendo si quiero configurar todo desde ahí. Qué genial. Este viene por defecto en inglés. Ya le vamos a colocar el idioma acá, español. A ver, mejor vamos a apuntar acá al teléfono. Ya. La configuración clásica, ¿no? A ver, hagámoslo acá en esta silla que tengo acá al lado. Tun, 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 tun. Voy a dejar el chat activado para ver la F en el chat. Si no está en 15.2, F en el chat. Eh, ya. Es que lo que pasa es que quiero hacer esto, Anthony. Ya, Chile. Vamos, configurar manualmente. Ya, vámonos con la red Wi-Fi. Déjenme escribir la contraseña. Ya, listo, conectar. Conectando. Tengo que ponerle el chip, ¿cierto? Acá mira, le puse esta lámina que cuando está de lado se ve negro. Oh, interesante. Recuerden dejar su like si vamos a ver en qué iOS viene esta máquina. Ahí está activándolo. Saludos Luis K desde Ecuador. Ya sigamos acá, continuar. Face ID, por supuesto. Acerca del Face ID, continuar. Vamos acá a configurarlo. ¿Ya? ¿Se ve ahí? A ver. Damos vuelta a la carita. No se ve porque está con la primera. Continuar. Ya listo, ya configuró el Face ID. Me pide el código, ¿no? Ya vamos a poner el código. 0000 0. Súper difícil. Creando un código. Listo. Transferir. Porque lo tengo en el computador después. No transferir. Vamos, el Apple ID. Vamos, churra y el teclado. Ahí está. Ya, profe Juan Antonio. Espérame, porque no, una mano tengo el teléfono y con otra mano tengo el .com. Ya, vamos a colocar la contraseña 00000000 y ¿cuántos ceros son? Cero. Siguiente. Vamos a Apple ID o le va a llegar un código a mi teléfono. Ah, llegó. Es 216 rayos 353. Ey, el doble factor de autenticación, por favor, en todos sus dispositivos, tienen que tenerlo activado en todas las redes sociales, todo, por favor. Rayos, voy a estar en iOS 15. Tun, 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 tun. El nerviosismo, configurar tu Apple ID, podría tardar unos minutos. ¿Habrá jailbreak en 15.3 el 12 Pro? Sí va a haber Luis Guayya, Guayya, no sé cómo pronunciarlo, perdón, pero te vas a demorar más. Se puede bajar a 15.2, así que yo que tú bajo a 15.2 con el tutorial que está en la descripción. Vamos a ver en qué iOS viene esta joyita. Ahí está cargando. Maquinón. Air Maquinón. 15.1 dice Matías. Oh, no, por la fecha. 15.1 es muy antiguo. Uy, ¿por qué se demora tanto? Ya. No creo que venga en 15.0, ¿no? No creo. Oh,
Oh, mira, me reconoció ahí. Estamos bien ya. Continuar. A ver, personalizar, mantén, continuar. Localización, actívala. Ya, vamos bien. A Siri después. Tiempo en pantalla, continuar. No, no quiero compartir. Oscuro, ustedes saben. ¿Por qué coloca obscuro? Ya no se escribe con la B, pero no importa. Ahí para que no ardan los ojos, continuar. Es el 13 Pro Max de Joker. Suenan los tambores. Hoy mi corazón, Fernando. Mi corazón, mis ahorros. Mis ahorros, mis ahorros, mis ahorros. Oh, ya, aquí estamos. iOS 15. Empieza. Desgraciado, por favor. Apple, no me hagas esto, por favor. Apple, no me hagas esperar tanto. Porque, oye, se nota la fluidez y los 120 Hz es otra cosa. Yo creo que la cámara no lo alcanza a ver, pero, pero se nota que está fluido. Ya, lo primero que hay que hacer es entrar a las configuraciones. ¿Ya? Eso es lo primero. Sí, las actualizaciones, eso mismo iba a hacer Fernando. General, actualización de software, a ver qué me apareció. Ya, no viene en 15.3. Ya, no viene en 15.3, mi gente, porque si aparecen las actualizaciones automáticas es porque no viene en 15.3. ¿Ya? Entonces, actualización automática, ¿las quiere instalar? Estáis loco. ¿Las quiere descargar? Estáis loco. No creo que las traiga, no creo que lo traiga descargado, ¿no? Lo siguiente que hay que hacer es espacio en iPhone, ¿no? A ver, espacio en iPhone. Ahí está. Es de 256 este, está limpiecito. Mire, la aplicación más grande es el clima. Ya, espérate, se me está cayendo el audífono. Ya, preparen los F en el chat. Ya, no, o sea, el F en el chat sería si hubiese estado en 15.3, pero la actualización de software, ¡oh, mi corazón! Está en 15.3. Ya, entonces, ya, repito, si ustedes están en 15.3, tienen que bajar a 15.2 beta 2. Están todos los pasos en la descripción de este directo. Y ahora sí, información. Uno, 2, 3. Ahí está. Ahí. ¡Oh! 15.2. Apple, ¿por qué? No, F en el chat. Yo quería 15.1.1. No, mis ahorros. Ya, vamos a terminar el directo. Vamos, no puede ser. No puede ser. Míralo nomás. Ahí está. Rayos. Ay, F en el chat. Ya, no es tan terrible tampoco, no es tan terrible. Vamos arriba el ánimo. No es tan terrible. Piensa en las cámaras. Ya, piensa en la batería. Vamos a pasarle la copia de seguridad que tengo en el computador. No puede ser, ahora no, no quiero configurar esto. Ya, ya lo conectamos. Eh, F, ¿por qué me ponen F en el chat? No sean así. Ya le vamos a dar a confiar. Confiar 15.2. No puede ser. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué me ponen F en el chat? No, no puede ser. No puede ser. 15.2. Ya, pero, hey, no fue 15.3. O sea, 15.3 sería lo peor que me podría haber pasado, ¿no? Rayos, 15.2. Ya, vamos a hacer un hashtag esperando el jailbreak con el profe. Así tal cual. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! 15 puntos. O sea, esto es para que vean. Ahora, yo quiero aclarar algo. Hay gente que a lo mejor está en 15.2 y va a decir que perdí, no voy a tener nunca jailbreak. La idea es que hubiese traído una versión más baja. Mira, un peldaño, Fernando, Marius. Un peldaño de 15.2, 15.11 era un peldaño, uno más abajo nomás. Apple, ¿por qué hace esto? ¿Por qué entrega los dispositivos actualizados? Ya,
Vamos, iMazing. Vamos con iMazing entonces. Vamos a abrirlo para pasarle la copia de seguridad. Más tarde, pucha, me dice por todos lados. Me muestra, tu teléfono está en 15.2. Tu teléfono, no me hables. No me hables, iMazing. Por favor, por favor. Lo único que tiene que hacer iMazing es... em, y desactívale buscar mi iCloud. Ni me hables, por favor, iMazing. Ni me hables. Oye, pero el 120 Hz se nota, ¿ah? Se nota la fluidez. Eso está muy bueno. Piensa en los 120 Hz. Piensa en los 120 Hz. Piensa en la batería, piensa en la cámara, piensa que vienes de una 11 y saltaste a una 15. Ya, listo. Ahí lo está haciendo ya. Ahí está iMazing. Sí, sí, lo vamos a disfrutar. No, Alejandro, el día se lo voy a pasar a mi esposa. Ya, si hay que hacerlo, tengo que vivirlo. A lo mejor Alejandro, van a empezar a, como voy a verme en la necesidad de querer tener algo de personalización en mi, ese es mi hijo, por si acaso, rayando la pared. No pienso en 15.2, no. Piensa en los 120 Hz, piensa en la cámara, piensa en la batería, piensa que es una 15, a 15, a 15, a 15, a 15, a 15. No, F en el chat, por favor, mis ahorros, mis ahorros. No lo pude haber comprado antes porque tú lo compras y tienes una semana en la tienda de Apple para retirarlo. Mis ahorros. Ya. ¿Está pasándole la copia de seguridad? Sí. A lo mejor va a haber contenido de personalizar tu teléfono. Mis ahorros. No, piensa en Celine Rimón, qué malo, Ángel. No, no es cierto. Piensa en Shortmoji. No, Fernando Shortmoji. ¿Qué hago sin Shortmoji? Ya, pensemos en el dispensa en la cámara, piensa en los 120 Hz, piensa en la batería. ¿Qué más? Profe, ¿alguna solución para el error menos 31 iPhone 5S 1241? ¿Te sale con checkrain el error? Eh, no piense en 15 puntos. No me lo recuerden. Se puede vivir sin personalización. No lo va a extrañar por el momento. Sí, sí. Vamos a tener que acostumbrándonos. Piensa en Siria, ya. Pero no, pero si Siria ni me afecta. Piensa en Installer. Bienvenido al 5G. Eso, de veras, tengo que activar el 5G. Porque en Chile está gratis el 5G. No cobraron. Aún no hay para que es quemado, profe, pero Alejandro Briones y yo no elijo eso. Si no quiere su equipo estar en 15.2, regálemelo. No, 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 nunca tanto. Mis ahorros, no, mis ahorros. Que ya lo restauró, me salió la pantalla de Lola. Lo hice preparando el iPhone para la restauración. Profe, al menos queda un side loading. Sí, sí queda el side loading, que no me llama tanto la atención. Ay, 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 se puede vivir, en mi caso yo puedo vivir hasta sin Watusi, no, no me afecta. No necesito tanta privacidad, yo no soy tan importante y para mis contactos yo no soy alguien tan importante, así que ahí Calet Vega colocando el hashtag, piensa en Silio, mira el bullying, loco. ¿Qué pa' qué eso? Carlos Curaqueo, ¿para qué eso? A ver, hola, profe, ¿cuándo nos iremos al estadio? Vamos Colo Colo. Ey, nunca he ido al estadio hacia ver un partido. Ahí está, restaurándolo. Lo compró en Apple, sí, en un Apple Store en Miami. Y bueno, estoy con mi audífono. Les conté que ya se me cayó. ¿Listo? Em, F en el chat. Paciencia con el profe Mira, Fernando. ¿Te unes tú también al bullying? Si piensas en la cámara, 120 Hz, batería.
Ese es todo mi consuelo. Y bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer ahora? Bloquear las actualizaciones automáticas, sacarle los números, todos los números necesarios y empezar a guardar SH, se ha dicho. ¿Qué le vamos a hacer? Y vamos a guardar las betas al tiro. No, pues si ya estoy en 15.2. No, mis ahorros. ¿Por qué? Un peldaño, luego, un peldaño faltó. ¿Por qué no pudo ser uno más abajo? ¿Modo cine? Sí, modo cine. Piensa en modo cine. Piensa en modo cine. Te va a encantar esa cámara, trae muchas funciones extras. Y eso tengo que ponerme a explorar, Fernando. Pero, profe, mi iPhone está en la pantalla de Lola y no recuerdo el iCloud 15.3. ¿Qué puedo hacer? Bueno, recupera la contraseña. Hay opciones de recuperación para que lo puedas activar. Piensa en Uncover, no. Oye, pero si tengo dispositivos, no voy a andar con dos teléfonos, yo ando con uno solo. Así que, no, mis ahorros, no puede ser, mis ahorros, mis ahorros. Pero me voy a poner a cargar el Mac, no falta que se me apague nada cuando esté haciéndole la copia de seguridad, restaurándola. ¿Por qué? Ya, pero lo bueno es que ya este teléfono no va a estar guardado, ya llevaba 2 días guardado acá. Piensa en los 120 Hz. Sí, la pantalla, ya los vi y se ve muy bien. Se nota la fluidez. En persona se nota. Aún no hay jailbreak para 14.8.1. Marco Sosa solamente con check rain. Dispositivos a 11 o inferiores. Baja la beta de 15.2, que es la unidad 15.1. Sigan las betas, sí puede ser, pero puede ser. Está muy padre ese nuevo iPhone. Muchas felicidades. Gracias, Víctor Martínez. No, en realidad está bonito. Tengo que decirlo que está bonito. Captura de pantalla. Oye, vamos en el minuto 47. Profe, ¿cuándo liberan las vulnerabilidades de 14.8.1? No sé, Carlos Jardón. No hemos tenido novedades. Hashtag mis ahorros. Hashtag F. Mis ahorros, no voy a decir. Ah, profe, no se puede hacer jailbreak en un iPhone 7. Sí, Santiago Guerra. Si está en iOS 14, se puede. Con CheckRain y el tutorial está en la descripción. Quiero solo subir a iOS 14 y yo solamente quiero 15.1.1. ¿Por qué? No puede ser. Instalar el perfil de bloqueo. Buena, bien Rubén ahí. Ya, entonces SH, el perfil de bloqueo para estar aún más asegurado. Claro, porque yo apagué las actualizaciones automáticas, pero para estar mucho más seguro, el perfil de bloqueo. Así que miren el tutorial en la descripción. Bien ahí, Rubén. Eh, Profe, tengo el error en CheckRain. Bueno, lo que te recomiendo, tengo un video explicando la solución de los errores de CheckRain. Entonces puedes colocar acá en YouTube, profe Juan Antonio, solución errores CheckRain. O si no, hay otro tutorial acá en la descripción que con 3 YouTubes formateas el teléfono sin subir de versión de iOS y ya te queda limpio el teléfono. Y cuando esté limpiecito, le haces el jailbreak y después le pones tu copia de seguridad. Hashtag mis ahorros, hashtag sin Yori, hashtag paciencia. Hashtag piensa en la cámara, hashtag piensa en la batería, hashtag piensa en la pantalla. Sí, loco. ¿Cuándo saldrá el hielo para 15.2? No, pues no me pregunten eso, si yo también estoy en 15.2. Es que está haciéndole la copia, Fernando. Todavía está la restauración. Ahí va. Va en el 44%. Así que el teléfono no está operativo ahora. La batería te va a encantar y serás feliz. Vamos a tener que hacer varios hashtags. Hashtag piensa en la cámara, hashtag piensa en la batería, hashtag piensa en la pantalla. En iOS 15.2 con el profe. No sé si reír o llorar. Piensa en el A15. Pues sí, ¿no? Ya, mi iPad vino en 14.2 y en aquella época era una versión mala, tiene esperanza, sí. F, profe, arriba el ánimo, dale capo. Profe, ¿por qué es tan importante el 15.1.1 para usted? Porque van a salir, porque las vulnerabilidades que están saliendo ahora, las que servirían para estar haciendo un jailbreak, son de 15.1.1 hacia abajo. Van a venir también para 15.2, de hecho ya hay para 15.2.
pero, pero mientras, bueno, va a depender de este hombre, el líder de Ancover nada más. Se puede bajar de 15.2 a 14.8, se puede solamente si tienes un iPhone 10 o inferior y si es que guardaste los SH de 14.8. Si no lo guardaste, ya no se puede hacer, imposible. Profe, entonces, ¿tengo que tener iOS 14 para tener jailbreak en el iPhone 7? Sí, Santiago Guerra, está en 15.3. Baja tu teléfono, si estás en... mira, si esta es mi cara, porque mi teléfono viene con 15.2, ni te imaginas cuál sería mi cara si estuviese en 15.3. Sería peor, o sea, si tú estás en 15.3 o probando la beta de 15.4, tienes que bajar a 15.2 beta 2. El tutorial está en la descripción, o sea, tienes que guardarlo, pero tienes que bajar, digo, sí o sí. ¿Ok? Eso es, pero obligatorio. ¿Ya? Ancover para 15.1, ¿cuánto sale? Ni me hablen de 15.1, háblenme de 15.2 para arriba, orrada. No, de 15.1 Ancover no se sabe AMC. Se esperan noticias para este mes o el próximo. Ya, pero si ya pasa, si llegamos a abril, ya hay que pensar en otra temática para el canal. Y no se me ocurre otra cara para la captura de pantalla. Ya, hagamos la captura de pantalla, por favor. Mis ahorros. Mis ahorros. Así. Ya tomo la captura de pantalla. O así. Se me cayó el audífono encima. Captura de pantalla. Mira la cara de tonta que estoy haciendo, no te cuesta nada tomar una captura de pantalla, por favor, captura de pantalla. Ya, y ahora van a Twitter, por favor, y le los hashtags que ustedes quieran. Todos los hashtags que se acuerden que salieron de acá. Hashtag piensa en la pantalla, hashtag piensa en la batería, hashtag, ¿qué más era? Eh, piensa en el procesador, mis ahorros, hashtag mis ahorros. Hashtag en vivo con el profe, que es el más importante. Hashtag F. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí el profe Juan Antonio Rodríguez, bienvenido a tu noticiero sin jailbreak. Hoy Alejandro haciendo el saludo. Aquí el profe Juan Antonio, desde 15.2. Ya no vamos a decir Arica Chile, ahora vamos a decir desde 15.2. Es que el mal tiempo buena cara, es que puro reírse nomás. Hashtag sin Yori, le tocó al profe ahora, ya tú sabes. Hashtag sin Watusi. Véndalo por piezas. Uy, que son malos ustedes, ¿eh? Oye, Alejandro, te vas ahí. Piensa en la lámina antiespía. Sí, estuvo buena la lámina antiespía, ¿eh? Estuvo bien. Qué mala onda, ¿eh? Hashtag sin Siria, ¿eh? Me van a hacer pebre con las capturas. Bueno, manden las capturas, por favor, por Twitter. Me etiquetan. Arroba profe Juan Antonio. Ay, ay, ay. F en el chat. Hashtag sin installer. Sin instalos. Ah, me fue muy antiguo. Yo sí ocupé instalos. Mi teléfono aparte venía con instalos el primer iPhone que tuve. Que no estaba en 15.2. Uy, sí, loco. Profe, ¿en dónde se compró ese case? En la calle, en Arica. Y Arica es un pueblo olvidado en Chile y si hay en Arica hay en todo el mundo. Fui, tiene una lámina transparente. Sí, trae para protección para la cámara, démela. Gracias. Gracias porque somos 100 personas, más de 100 y más de 100 likes. Llegamos al segundo piso, no me di ni cuenta con el F en el chat. Ausaripas, hashtag Ausaripas. Profe, pero qué fue? ¿Se le dañó el celular? No, José, viene con 15.2. Nada más, y yo quería que viniera con 15.1.1. Ya, que lo que dice el profe, ¿puedo subir a 15.1.1 si tengo el jailbreak ahorita en un 12 Pro Max?
No, creo que está el perfil de 15.1. Creo que ya lo restauró ya. Ya pasó la copia. Ahí está iMazing. Lamentamos su pérdida. Profe, algo rapidito. ¿Por qué es tan importante el jailbreak? Mira, Frank, lo que pasa es que hay cosas tan básicas que uno no puede realizar en tu dispositivo, como hacer modificaciones en el teclado, hacer modificaciones dentro de las aplicaciones que las aplicaciones mismas no te lo permiten, modificar el centro de control a tu gusto, hay tantas cosas en verdad. Mira, hay una lista de reproducción acá en mi canal que se llama Reviews de Tweaks y aplicaciones, y ahí tú tienes todas las modificaciones que al menos yo he subido em, para hacer con el jailbreak. Ahí está ya cargando la barrita. 15.2. Por favor, profe, ¿cuándo van a cover para iPad mini 5? ¡Ey, qué buena iPad esa! En 14.7.1. Todavía no hay novedades para los iPad, pero déjalo ahí porque mira, si consideras Carlos, Carlos, si piensas que está complicado el jailbreak en 14.7.1, si te vas a iOS 15, va a ser peor. Va a ser peor en iOS 15. Profe, lo acompaño en su dolor, gracias. Ya restauró! Ya me apareció el mensaje acá. ¿Estamos bien? Restauración finalizada. Continuar. Vamos con el Wi-Fi. Vamos a poner acá el Wi-Fi. Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué me habían dicho? Eh, Conectar al Wi-Fi. El perfil. El perfil es importante. Face ID. Otra vez me pide Face ID, pero si le puse la copia de seguridad nomás. No me toma el Face ID ahora, no hay un chispo. Continuar. Ahí está. Podríamos hacer un video con el truco de la mascarilla, porque ni loco me voy a 15.4. El código 00000000. ¿Y por qué me pide tantas cosas si lo único que hice fue restaurar la copia de seguridad? ¿Será por temas de iOS 15? Siguiente, ya le estamos colocando el Apple ID. Me va a llegar un código 74625. ¿Ya? Listo, está actualizando los datos de iCloud. Piensa en tus ahorros. Hay Yelve para 15.1, no, Ronaldo, y todavía no hay nada para iOS 15. Siempre tiene que hacer esos pasos. Entonces, Tony Montana hace tiempo que no lo saco, ya lo había olvidado. Pero es re simple, ¿no? Tiene que instalar el perfil para estar más seguro, sí. Igual pide Face ID cuando lo restaura. Extraño. Se actualizó a 15.3. No, 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 no. Si fue una copia de seguridad. No, ahí sí que me. No, no. Tengo que ponerle el chip. Eso sí no se lo he puesto. Coloquémosle el chip. mm, para que lo pueda. ¿Dónde está el pinchito? Venía con su sticker, con todo. ¿Me conviene estar en 15.1 o 15.11? Quedo con 15. Bueno, si estás en 15.11 es mejor, pero creo que 15.11, ¿dónde trae el chip esto? Acá está, lo cambiaron de lado. 15.11, si no me equivoco, es solamente para el iPhone. ¿Cuál es 15.11? Para el 12 y 13 creo. Nadie más. Ah, lo puse mal. ¿Se pone al revés ahora? Claro, la única fórmula que entró. A Siri después. Ya se puede hacer. No, no quiero compartir. El modo estándar. Y ahí está pasando las aplicaciones ahora. Mm.
Compartir, usar. Ya. Ahí está pasando las aplicaciones. Listo. Profe, después del restore, revise la setting, la actualización otra vez. Hey, Roberto Guerra, buen consejo, ¿no? A ver, vamos a entrar. No puedo mirarlo de lado porque como tiene esta cuestión antiespía, actualización de software. Mira, sí se activaron. Mira Apple como es, loco. No, no, no. Así como el Box Bunny, ¿no? No. Ya, el perfil, ¿cómo me lo mando acá? Tengo que poner el WhatsApp. Ahora no. Ok, ya vamos a poner el WhatsApp. Mis ahorros. La pantalla es gigante. Es massive. Nombre para WhatsApp, mis ahorros. No puede ser, no puede ser. Ya, ¿dónde está el enlace del perfil? Ay, ay, ay. Déjame llorar. Espérame un ratito. Profe, ¿es el 13 Pro Max? Sí, gracias a Dios pudo ser este teléfono. No, si estaba el... De hecho, este 13 Pro Max me costó $500, $600 más barato que en Chile. Imagínate, igual se pasan, ¿no? $600 se pasan, es mucho dinero. Acá tengo el enlace. Lo puedo autoenviar por WhatsApp. Voy a ir a los ajustes de WhatsApp. No hay Watusi. No puede ser. Mis ahorros. Ya, vamos a mandarlo acá. Listo, ya tengo el enlace. Ya, chiquillos, el perfil. Mira, qué horrible Safari abajo. Ya, el perfil es un archivo que está en Google Drive. Ustedes lo pinchan, le dan allí a descargar, le dan otra vez al botón azul arriba, lo apreté, descargar, y bueno, este mensaje le dan a descargar. Y acá le colocan OK. Y listo. Ah, no, pues. No descargó el perfil. Ah, permitir. Listo, perfil descargado. Y luego van a las configuraciones y ahí está. Pucha, se quiere meter a configurar Siri y ahí está. Entonces le dan arriba en instalar, le ponen el código 00000000, le dan a instalar. Ah, pero me está instalando las aplicaciones, ¿o no? Pero voy a terminar que me termine de instalar mis aplicaciones y después porque te va a pedir reiniciar el teléfono. Entonces, después le doy a instalar y te reinicia el teléfono y se acabó. Lavando los platos en 15.2. Oye, no me imaginé que iba a haber este grado de bullying, loco. Yo pensé que, profe, tranquilo, estamos con usted. No, está bien. No me molesta, no se preocupen, no me aflijo. Pero me sorprende que bueno el bullying. En la carpeta de Google Drive del profe, sí está el enlace en la descripción del video. Si alguien lo puede mandar el enlace acá al chat, sería genial. Profe, ¿hay alguna forma de hacer jailbreak? Bueno, el tutorial está en la descripción. Te van a la descripción de este video y ahí está el tutorial para instalarlo. Profe, una pregunta, ¿restaurar un celular de fábrica afecta al dispositivo? No, lo va a dejar limpiecito como cuando salió por primera vez de su caja, como cuando venía en 15.2. Igual se lo podría cambiar a alguien. Te lo cambio, está nuevo. Y se marchó. Si le das ahora no, se bloquean igualmente. No hace falta reiniciar. Ah, a ver. Gracias, Rubén. Le damos a instalar entonces. Instalar. Otra vez en instalar. Ponemos el código 00000000. Instalar otra vez. Otra vez en instalar. Me pregunta, ¿quiere reiniciar? Ahora no. A ver. Listo. Y si voy a ver las actualizaciones de software, Rubén. Tienes razón. Me dice que ya está actualizado. Pero que 15.2. No puede ser. Ya. Después vendrá su reinicio. No puede ser. Ya instaló las aplicaciones ya. Ya.
Tengo el teléfono, hice la transferencia. Ahora este que estoy transmitiendo desde el 10, que es el de mi esposa, desde ahí voy a, ¿cómo se llama? A formatearlo con su session. Y voy a pasar ahora sus datos acá y este teléfono pasa a ser de ella. Entonces el Jailbreak se cotiza en la bolsa, esperemos que pronto. La clase de 15 puntos. Yo compré un 13 Pro y me llegó en 1501. Buena, Sebastián. Aguarda ahí nada más. ¿Y cómo lo compró $600 más barato? En la web no baja el precio. Lo que pasa es que en Chile es $600 más caro. Eso es. Imagínate. Se lo cambio por un 13 en 15.1. No, no, un 13 solo no. No. Igual está lindo. Igual está aburrido. ¿Y mis sesiones la guarda? Si entro a Twitter. No, no me pide. Ah, pero están acá abajo guardados los usuarios. A ver, inicia sesión. Me va a llegar un código. Ya por lo menos ya estoy en Twitter. Ah, pero se metió a otra cuenta, a la secundaria. Flexstore es una opción. Sí, podría hablar con ellos yo para que me... Para... ¿Y el brillo? A ver, démosle todo el brillo. Se ve bonita la pantalla, sí. Hashtag piensa en la pantalla. No puede ser, ya. Ya, supéralo, supéralo, supéralo. Si es una versión de iOS. No, no lo supero. Ya. Ya, chiquillos, nos vamos despidiendo. Hay cosas que hacer en la casa hoy día. Cámbiale el nombre de Twitter secundario por Gilbre. Oye, Gonzalo, no hagas eso. ¿Por qué me dice eso? Mira la pantalla de bloqueo, qué horrible. La misma pantalla desde iOS 1. La misma pantalla desde iOS 1. La misma pantalla de bloqueo desde iOS 1. No puede ser. Profe, ¿me recomienda entrar a 15.3 o me quedo en la anterior? Pero en la anterior, loco, ni José Herrera ni loco, 15.3. Todos los que están en 15.3 y 15.4 en la beta tienen que bajar a 15.2 beta 2, tienen que bajar, si no, mira, si yo pongo esta cara porque me va a tocar esperar más porque está en 15.2, imagínate en 15.3, imagínate. Vamos, pon tu on, confío en ti. ¿Cuándo el primer live desde el iPhone 13? Alex Martínez, vamos a ver. No me dan ganas nada de hacer desde este teléfono. Ah, sí, terrible, dramático. 15.2.1 es igual que 15.2. Rubén, sus debiese ser que sí. En términos, al menos si nos fijamos en el contenido de seguridad de 15.2.1, es idéntico al contenido de seguridad de 15.2. ¿Ya? Igual podría subirlo a 15.2.1, está el perfil. Por lo menos el perfil me sirve para subir, recuerden que es para aquello. Mira qué fea las notificaciones, qué terrible. Ah, sí, un teléfono nomás. Saludos de Tijuana también para Andrés Martínez. Gracias Alejandro Barrera por estar respondiendo bien el chat y quedarse con la gente acá. ¿Qué pasa, Moki? Y es así como termina una leyenda por estar en 15.2. El profe se retira de YouTube. No, nunca tanto. Nunca tanto. Aunque tengo que verlo de YouTube. En marzo entro a clases y entro a clase a las 8 de la mañana y ya video en la madrugada ya no va a poder ser. Va a cambiar aquello. Yo creo que estas vacaciones van a servir para esa transición. Pasamos 2 años, si no me equivoco, con video diario. ¿Y sabéis lo que es hacer un video todos los días? Todos los días. Un video. Por 2 años. Y wow. Y ahora con estas vacaciones como que ando más relajado y me va a servir para transicionar a marzo y llegar de esa manera. Por lo menos quiero, ustedes saben que el sábado va a haber directo, el domingo va a haber podcast, ahí hay dos videos seguros a la semana y después podrán ser otros videos, serán en la semana unos 2 o 3, algo así. Tampoco la idea no es marcharse y dejar todo botado, pero si las circunstancias me obligan a hacerlo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? Está en 15.2. Estoy tan feliz. Ya, chiquillos, me voy despidiendo entonces. Vamos a guardar la caja de este iPhone que no quiero que me lo recuerde nadie más que estoy en 15.2. Y se marchó.
La posibilidad de tener Ancover acá, al menos en el corto plazo, no habrá. Y se marchó también el cargador. Gracias, Apple. Ya, chiquillos. Compré un iPhone 12 hace 2 días, estaba en 15.11, Javi, pero la hiciste, loco. Profe, ¿dará clase en 15 minutos? Ya, po. Gonzalo, Marius, ahí ayúdame por favor con los comentarios, porque ya me está. Nada, si no hay drama. Profe, ya instalé bloquear las actualizaciones, está genial ustedes siempre. También la bloqueé. Dale, Víctor Martínez, qué bueno que lo hiciste. José Herrera, gracias por tus palabras. Tú también eres el mejor por quedarte hasta este momento. Hay un método Uncover, pues ya quedémonos un rato más. Quedémonos un ratito más. Unos 5 minutos más será. Profe, ¿hay método de Uncover para 14.8? Sí, Alejandro, pero solo si tienes un dispositivo que tiene un procesador A12 o A13. Es decir, cualquier iPhone, ¿cuáles son? El 10S, el 10R, 10S Max, SE segunda generación o cualquier iPhone 11. En los iPad todavía no funciona. Antes de terminar, por ahí va la F de felicitaciones. Yo, la F de Fernando. 1501, 15.1. Está con Febrofe. Sí, Cristian Cedeño. Cualquiera de las dos. 15.1 obviamente es mejor. Te estás pareciendo a Tommy Vercetti de GTA. Tendría que, a ver, buscámoslo acá en WhatsApp. No sé quién es. Tommy Vercetti. Ya, esa banda. GTA, no juego GTA. Tommy Vercetti, no, pero yo estoy mucho más despeinado. Oh, y el bullying que se viene. ¿Cómo se llama en YouTube? Dice Anthony Stark. Anthony Stark, ¿cómo se llama en YouTube? Te quiero seguir. Hey, Fernando, viste, te están pidiendo el canal. Campbell Titi. Hey, tenemos que hablar, Fernando. Fernando, ¿se acuerdan que había prometido? Y lo prometido ni siquiera es deuda porque los tiene ya los AirPods Pro para estarlos regalando. Hay que hacer un sorteo, hay que ver cómo hacer aquello, Fernando. ¿Podrías hacerte ya tu canal y tu primer video? El sorteo. No es malo arrancar así el canal. ¿Cuándo sale el Yelby para 15.1? Saludos. No lo sé. No sé, Justin. Se esperan noticias para este mes o el próximo. Capo, también saludos para ti. Me reí mucho con tus comentarios, Capo. Gracias también por el bullying. Hay que aprender a reírse de uno mismo. Y creo que esa es una de las eh, características, no sé cómo llamarlo, que Dios me otorgó, que tengo sentido del humor. Y soy capaz de reírme de todo. O sea, soy capaz de hacerme un roast yourself, pero no creo que me grabe haciendo una canción. Pero puedo reírme de mí mismo y de las cosas que me dicen. Hay gente que me manda comentarios, bullying que de repente hacen, mensajes que andan dando vuelta en Telegram y me río, me puedo reír. Pero hay otros que los veo que andan ahí sufriendo y sufren con el contenido de uno, entonces ahí que luego no sufráis más, yo te hago la vida más fácil, te vais bloqueado. Listo, no sufráis más, no te preocupes, yo te ayudo en tu sufrimiento, no lo vas a tener más. Ya. Eh, Tienes 15.2, me estrecharon la mano, perdedor a perdedor. Alejandro también está ahí con 15.2. ¿Cuál es más recomendable? ¿Cuál es recomendable para 15.02? Bueno, Carlos Novoa, no hay Yelp para 15.02 todavía. Queda ahí un tiempo que esperar, no es mucho, pero no actualices tu dispositivo, porque si te vas a 15.3, la espera va a ser peor. Profe, me quedé sin emojis. Hice el video, pero ya estaba así una semana. Bueno, Ricardo, lo que pasa es que moviste el archivo a una carpeta que no era la adecuada, pero tienes que regresar los pasos nada más. Espero que no hayas borrado el archivo de respaldo. Si no, lo que se podría hacer es formatear el teléfono sin subir de versión de iOS o conseguir el archivo que otra persona te lo envíe, el original para tu dispositivo. Jonathan, ya llegará el Quiebra 15.2, tranquilo, llegará. Apenas arribita. Gracias, Jonathan, por tus palabras. Profe, si hago el jailbreak y luego ya no lo quiero tener, puedo quitarlo así, Sandra Mero. El jailbreak trae un botón, la aplicación para eliminar el jailbreak, o lo puedes conectar en el computador, presionas restaurar y se va, o presionas actualizar, que también se puede hacer la actualización desde el teléfono y se va a borrar y no queda ningún rastro de él. Profe, mira este programa Helping Unlocking. Dale, Ramón, le vamos a echar una mirada. Ahí comparto los enlaces de los videos donde estaré, Caled Vega, dale.
Chiao, profe. Se lo hice al iPhone 8 Plus con 14.8. De nuevo cambiaré de versiones o no. No, Amir. Stay where you are. Eh, no pierda ese carisma, profe. Es lo que lo caracteriza. Dale, José. Me, parte como me ven, es como. Es lo que uno. Me gusta que me vean en los directos. Porque en los noticieros, los demás videos, si bien me siento bien haciéndolo, considero que aparezco como muy robótico. Cuando digo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde 15.2. Ahí tiene un extracto para cortar el video. Suena como muy robótico, ¿no? Pero me gusta verme así, no, no hay problema. Eh, qué pena. Ya. Suena muy robótico, pero me siento bien tranquilo haciéndolo de esa manera, pero en cambio acá en los directos es como ustedes me ven o en los podcasts. También ahí me ven como soy. No, no la nueva intro, no, por favor, Fernando. Profe, ese botón de eliminar el jailbreak no me sirve. ¿Qué puedo hacer? Bueno, otra forma, pero eliminar el jailbreak, mira, creo que tengo tutoriales acá en la descripción de este directo, porque el botón es, ¿cómo se llama el botón? Es del Restore Root FS. Mandaron una donación, Juana Groel, gracias. Hay que subir y esperar junto con el profe. No, 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 no suban, quédense en la versión más bajo. Más baja, Juan. Dale, tocayo, gracias por tu donación, te pasaste. A ver, eh, mira, formatea tu teléfono sin subir, elimina Uncover, elimina el jailbreak con un toque, le voy a poner. Déjame buscar el tutorial acá para eliminar el jailbreak, para añadirlo acá en la descripción y ahí te muestro cómo hacerlo. Y está junto con otros tutoriales para eliminar, pero no hay que ser tan severo como formatearlo para eliminar el jailbreak, si ya con este botoncito lo puedes hacer. Listo, ya actualicé la descripción de este video. Profe, tenía un iPhone 7 Plus con iOS 14.7, pero no podía guardar los SSH con Blob Saver. ¿Por qué será? No sé si estaba, no sé qué versión de Blob Saver estaba ocupando. Creo que Blob Saver trabaja incluso hasta con Java. Si había que tenerlo actualizado o no. Pero hay otros métodos, hay otros tutoriales acá en la descripción. Hola, profe, saludos. ¿Por qué 15.2 beta y no beta 4? ¿Está la beta 4 firmándose, Jonathan? ¿En serio? A ver. Este. ¿En serio se está firmando beta 4? No, beta 2 nada más se está firmando. No, mira, ahí están las betas que se están firmando actualmente. Beta 2 de 15.3, beta 1 de 15.3, la RC 15.2 beta 2. Es esa la que hay que instalar. Y bueno, de las versiones oficiales está solamente 15.3. Así que, por favor, solamente aquellos que están en 15.3 tienen que irse a esta beta. O si están en 15.4, tienen que irse para allá. Si llego a sacar un video el lunes de noticias, hay noticias como para dar el lunes, pero me falta, no hay noticias grandes, hay noticias pequeñitas que he juntado. Rayos, 15.2. Soy nuevo aquí. Gracias por la info, profe. Dale, Jonathan Ortega, gracias por estar visitando. Todos los sábados hago el directo, Jonathan, así que siempre eres bienvenido. Mañana, todos los domingos hay un podcast, una conversación. Así que, y en la semana hay videos. Bienvenido al equipo de los Sin Jailbreak, profe. Ya, Cristian, gracias. ¿Hay un grupo de WhatsApp para unirme? No, 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 estoy metido en grupos. Profe, ¿ya puedo hacerle el jailbreak en 15? No, ¿para qué me pregunta eso, Enrique? Y él le quiere hacer el jailbreak en 15.2, yo también estoy en 15.2. No hay jailbreak. Ya, pues vamos a ponernos a ver videos de trucos para tu iPhone. Todos los trucos que yo conozco son tweaks. ¿Por qué me hacen esto? ¿Cómo está Min Freak? Min Fire Gamer. Esperando el jailbreak en 15.1, profe, dale, Cristian Cedeño. Recuerden que la actitud es esperar y no desesperar, ¿vale? Tienen que esperar. Profe, ¿cuándo va a regalar licencias de iMazing? Yo también estoy en 15.2. Ánimo. Mira, Víctor Martínez, tengo que hablar con la gente de iMazing nada más, ¿ya? Lo bueno es que se pudo generar una alianza, un trabajo estratégico con ellos en el que
ahí van a haber colaboraciones y siempre van a haber licencias con las colaboraciones, así que no se lo vayan a perder. Luis McDonald envió otra donación ahí. Gracias, Luis. Gracias por aquello. Mandó una perita ahí festejando. Ahí estamos. Ya, muchachos, me despido entonces. Que estén todos muy bien. Cuídense mucho. Hashtag sin tweaks, ¿no? El hashtag bullying está, pero severo. Háganme reír, por favor, ahí en Twitter. Súbanme el ánimo. Saludos, pro. Disfrutar esa máquina, sí. Ahora mismo voy a entrar a la aplicación de la cámara para ver todas las cosas que hay detrás. Hay un montón de opciones. Mira, tiene 3X. Mi teléfono tenía 2X nada más. Ya, los dejo, muchachos. Tengo que preparar el teléfono a mi esposa también. Ella al menos va a estar en 15.3 y con jailbreak. Yo no. Y se marchó la posibilidad de tener el jailbreak acá. Se despide el profe Juan Antonio desde iOS 15.2. Nos vemos esta semana con otro video. Así es, Alejandro. Chao, chao. Ya, configura la calidad de la foto y del video. Voy a ver lo del 5G, a ver. Porque en mi país ya llegó. Ya están mis hijos acá, me están pidiendo. Papá, ven con nosotros, por favor. ¿Dónde se ve la conectividad? En datos celulares, ¿no? Opciones. Pues 5G automático, ya está. ¿Cómo es 5G automático? Usa solo cuando. Juan Pablo, este amigo andando vueltas acá. ¿Y 5G activada? Vamos a activar el 5G. Bueno, ¿y cómo es la calidad de las fotos? Ya, después lo veo. Tengo que llorar. Ya, nos vemos, muchachos. Gracias a todos por su buena onda, por su paciencia. Me la pasé súper bien. Me río mucho con ustedes. A pesar de que no les puedo oír, les tengo que estar leyendo. Se siente bien. Mi hijo está en 15.1. Oye, este calete ahí, pero ensañado conmigo. Sale, loquillo. Graba un video pro. A ver qué tal. Podría ser. Chiquillos, sería todo por esta ocasión. Hagamos la despedida. Y sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde iOS 15.2. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Me voy a llorar.